Ah, ok. Ujú. Bueno, pásala. Listo, esta es la estructura de la charla. Vamos a iniciar, les voy a definir el síndrome, lo que viene siendo el delirio. Luego Ana les va a hablar un poquito sobre la epidemiología, sobre la fisiopatología, dentro de lo posible que, claro, no es algo tan seguro, son hipótesis que tenemos, no es un tema tan abarcado, tan investigado. La etiología y por último les voy a dar un poquito sobre la Se está clínica. presentando. ¿No está presentando? Sí, se está presentando. Ah, Si listo. uno no ve la presentación, puede buscar en la lista Y de anclarla. miembros de la reunión y uno le da a fijar pantalla a la que ya está Ah, compartiendo no, sí. la presentación. Listo. Les hablo sobre un poquito de la clínica y por último los mensajes para llevar. En las referencias, la bibliografía también pueden llegar a acudir a ella. Hay bastantes fuentes muy buenas y a lo largo pues, de la exposición van a empezar a ver qué les interesa y todo está pues, en la medida de lo posible referenciado. Dale, sigue. Listo, el delirio o como sinónimo el síndrome de confusión al agudo. Tenemos que diferenciarlo de lo que viene siendo el delirio. La palabra delirio es un síntoma, ¿no? Entonces, hay autores que usan indiscriminadamente la palabra delirio como sinónimo del delirio, sin embargo, lo correcto es usar delirio como el síndrome y el delirio como el síntoma psiquiátrico. Es decir, el delirio es un síntoma que se puede presentar dentro del delirio, pero no es el único que se puede llegar a presentar. El delirio, como dice la definición, genera una alteración en la atención. Esta parte es súper importante porque es como el síntoma cardinal, lo que la diferencia, como vamos a ver más adelante, de la demencia, de la psicosis o demás diagnósticos diferenciales que podemos encontrarle, ¿no? El nivel de conciencia se encuentra fluctuante, hace parte también de la definición y que lo caracteriza a diferencia de otros síndromes, otros cuadros. Ujú. Compromete funciones cognitivas, repercute en pensamiento, afecto y conducta. Más adelante vamos a profundizar un poco en la parte clínica, a qué se refiere todo esto y cómo podríamos abarcarlo en la definición. Ahorita les vamos a hablar un poquito de la epidemiología, fisiopatología y va continuando lo demás. Ok, bueno, dentro de la epidemiología tenemos que este es un evento que sucede principalmente en la población anciana, ¿sí? Entonces, entre de mayor de 65 a 70 años y principalmente en el ámbito intrahospitalario. Entonces, del 20 al 40% de los pacientes ancianos ingresados al hospital presentan un síndrome confusional agudo en algún momento de su estancia. Estos datos, bueno, prácticamente todos los datos a continuación no son como tan apegados a la realidad porque, como les va a explicar mi compañera más adelante, es un síndrome que se presta para ser confundido con muchas otras condiciones, muchas otras patologías, entonces es infradiagnosticado casi en un 40% de los casos. Pero bueno, dentro de eso la incidencia es de un 10 a un 15% en esta población y la prevalencia de un 10 a un 40%. Después de los trastornos de depresión y ansiedad, es el segundo síndrome psiquiátrico más prevalente en el ámbito intrahospitalario. Entonces, como les dije, tiene importancia en dos áreas del ambiente hospitalario, que son las unidades ortopédicas por la inmovilización y las unidades quirúrgicas. Entonces, los estudios van más enfocados como al delirium postoperatorio en pacientes que han sufrido una operación mayor, como son las operaciones ortopédicas, las cirugías ortopédicas, principalmente la cirugía de cadera, que es una inmovilización casi total, la Ujú. cirugía cardíaca, que es la que presenta mayor prevalencia de todas las otras condiciones, los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica, es decir, pacientes en UCI, y la cirugía abdominal mayor. Entonces ya en cirugía general, digamos que de menos fuerza, se encuentra de un 5 a un 11% y es de señalar que la mortalidad pues no es una tan alta, pero es muy considerable.
varía de un 11 a un 41%, en el año es total de un 38%. Realmente la presentación de delirium, y según la condición del paciente, pues es un mal pronóstico, ¿sí? Y varía, depende de la etiología y todas las otras condiciones que son muy variadas. Y otra cosa también muy importante es que luego de 7 días de estar el paciente internado en el hospital, la probabilidad de que desarrolle un delirium es altísima. Listo, entonces la fisiopatología. La fisiopatología del síndrome confusional agudo, primero no es clara y no está conocida así a ciencia muy cierta, pero resulta de una mezcla de muchísimos factores. Pero importante es una reserva cognitiva limitada y un factor predisponente o desencadenante. Entonces vamos a definir qué es la reserva cognitiva. Entre comillas, digamos, se define como la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos de una patología asociada a demencia. En otras palabras, la reserva cognitiva no evita la aparición de una demencia, sino que retrasa la aparición de sus síntomas, ¿sí? Entonces, se presenta esta como un factor protector en todas las demencias, sobre todo en el Alzheimer, que es en la más estudiada, esta reserva cognitiva. Y es como un punto en serio muy importante. Como les dije, presenta un factor protector, y en la literatura se ha llegado a la conclusión de que es una condición o bien innata o bien resultado de las experiencias vividas, como el estudio y el ámbito laboral. Pero ¿por qué es tan importante el delirium? Y es porque podemos decir que esta condición es prevenible en cuanto a que desde cualquier punto de la vida podemos mejorar nuestra reserva cognitiva, ¿sí? Y es, o sea, algo muy sencillo como el ejercicio físico, hábitos alimentarios pues mejores, leer, aprender un idioma, cambiar de rutinas y todas estas cosas que uno lee y que le dicen como para evitar la demencia. Pues no es que eviten la demencia, sino que retrasan la aparición de los síntomas. O sea, la persona que le va a dar Alzheimer, pues le va a dar, pero seguramente si ha practicado esto desde muy joven, va a aparecer muy tardíamente o incluso puede llegar a morir sin antes desarrollar sus síntomas. Entonces es muy importante este punto. Ya entonces, esta reserva cognitiva que se muestre limitada es un marcador del envejecimiento cerebral fisiológico, ¿no? Normal. Entonces nosotros decidimos cómo encasillarlo en 3 componentes al envejecimiento cerebral, que son, el primero, la disminución del metabolismo oxidativo. Entonces, cuando se disminuye el flujo sanguíneo cerebral y por tanto el metabolismo, disminuyen la densidad neuronal y el número de neuronas, entonces va a disminuir las conexiones interneuronales. Y esto es importante en 3 regiones específicas del cerebro, que son la sustancia nigra, el hipocampo y el locus coeruleus. En relación a los otros lugares del cerebro, pues los estudios han demostrado que relativamente la cantidad de neuronas y su densidad se mantiene estables. Pero entonces, ¿por qué son tan importantes estos 3 sitios, como les decía? Bueno, el primero es la sustancia nigra y es el lugar en el cerebro donde hay mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Entonces, la dopamina va a cumplir un lugar importantísimo en el desarrollo de un cuadro de delirium, que vamos a ver posteriormente, y juega un papel en el sistema de recompensa, adicciones y movimientos. El hipocampo, que como sabemos hace parte del sistema límbico, está involucrado en funciones de memoria y orientación espacial, sobre todo, que también es importante en delirium. Y el locus coeruleus es el principal proveedor de noradrenalina del sistema nervioso central. Y ojo a esto, está activado por acetilcolina, que adelante vamos a ver su importancia, y está bloqueado por marcadores de estrés como los glucocorticoides. Bien, el segundo componente es la liberación de citoquinas. Entonces, citoquinas proinflamatorias como las interleuquinas 2 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son marcadores de envejecimiento en cualquier tejido,
disminuyen la liberación de neurotransmisores, sobre todo de acetilcolina. O sea, como ven, todos estos puntos apuntan a lo mismo, a una alteración en el sistema de los neurotransmisores. Y el tercer componente es la respuesta neuroendocrina ante situaciones de estrés. Entonces, actúa de la misma manera, disminuyendo la concentración de neurotransmisores. Entonces ya todo esto viene a la conclusión de que no hay no hay un único desequilibrio metabólico, químico, neurológico que induzca la presentación de un síndrome confusional agudo, sino que son múltiples causas orgánicas y que se manifiestan digamos que en el mismo cuadro clínico, pues con sus respectivas variaciones. Entonces, eso es como el marco de presentación del envejecimiento, ¿sí? Y a partir de esto, la literatura plantea la existencia de 3 hipótesis, las más importantes, que explican la fisiopatología del delirium, que no son excluyentes, sino al contrario, todas son complementarias entre ellas. Entonces, la primera hipótesis es la hipótesis de deprivación del oxígeno, la segunda es la hipótesis inflamatoria y la tercera es la hipótesis de los neurotransmisores o de la señalización celular. Entonces, vamos con la primera hipótesis. La hipótesis de deprivación del oxígeno, pues es lo que les dije anteriormente. Afecta sobre todo a la producción y liberación de acetilcolina debido a una disminución del estado redox. Entonces, lo que quería ilustrar acá es la primera, una lámina histológica ya del hipocampo en presencia de hipoxia y de un paciente que sufrió delirium. Y la segunda es la presencia de apolipoproteína D en cantidad muy elevada en el cerebro, que bueno, muchas personas no saben, es un marcador neuropatológico de daño, pues de estrés o daño en el parénquima cerebral. Normalmente debe encontrarse apolipoproteína D, pues como sabemos por su función de transporte de moléculas, pero en medidas muy alteradas es un marcador de daño. La segunda hipótesis entonces es la hipótesis inflamatoria. La hipótesis inflamatoria también indica disminución de neurotransmisores, digamos que bajo el enfoque de 2 puntos. El primero es el estrés físico. Entonces el estrés físico indica un aumento de las citoquinas proinflamatorias, vuelvo y juegas, es el mismo mecanismo que disminuye la concentración de neurotransmisores. Y el estrés fisiológico tiene importancia sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, a un aumento de la actividad del eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, en la medida del estrés, como les dije anteriormente, hay un aumento de los glucocorticoides y todo esto va a incidir sobre la liberación y la síntesis de acetilcolina y se va a ver disminuida. Y la otra es la acción básicamente sobre el metabolismo basal, ¿no? Dentro de esto se destacan muchos estudios de delirium, la incidencia sobre el síndrome del eutiroideo enfermo o el enfermo eutiroideo, donde aunque ya son bajas los niveles de hormonas tiroideas, se presentan aún más bajos. Listo, entonces ya como vemos todo esto va a concluir en la misma hipótesis, que es la hipótesis de los neurotransmisores o la señalización celular. Entonces, la traducción de señales entre las neuronas, ya sabemos, son sistemas de segundos mensajeros, pero sus primeros mensajeros son los neurotransmisores, que justamente son los entes que se van a ver alterados durante todos estos episodios. Entonces, lo que marca la presentación de un delirio es una disminución de la actividad colinérgica del sistema nervioso central y un aumento, una ganancia de función de la actividad dopaminérgica. Pero además de estos 2 neurotransmisores vamos a ver implicados fuertemente otros como la serotonina, la histamina, el glutamato o GABA. Y esto, bueno, va a ser explicado más adelante por mi compañera en cuanto a la afección
a la afectación que cumplen los medicamentos, ya sea para presentar un delirium o justamente como tratamiento de este. Entonces vamos a revisar primero la acetilcolina. Esta es una tabla de los mecanismos neuroquímicos asociados con el delirio. Entonces vamos a ver dentro del síndrome confusional agudo cómo se comportan los distintos neurotransmisores. Esto ya viene siendo en inflamación, los corticoides, trauma, todo aquí, que es una revisión sistemática. Entonces la acetilcolina, acá el primero. La acetilcolina se ha descrito en niveles bajos, muy bajos, en líquido cefalorraquídeo y plasma de pacientes con delirio. Entonces, eso indica digamos que la hipótesis líder, que es un daño en la transmisión colinérgica central, que, como resultado del envejecimiento fisiológico, ¿sí? Del envejecimiento normal. Entonces, de aquí sale la estadística de que luego de los 65 años, los pacientes son más propensos en un 2% a presentar síndrome confusional agudo cada año. Entonces, vamos a hablar un poquito de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor preganglionar del sistema nervioso autónomo, posganglionar solo del parasimpático, ¿no? Entonces, es sintetizada, y cuando es sintetizada o se almacena en las vesículas presinápticas o es liberado al espacio sináptico y allí va a ser captado por los receptores colinérgicos o va a ser reciclada, ¿sí? Entonces, la acetilcolina es importante en procesos de activación cortical. Y dentro de los procesos de activación cortical, pues hay un sinfín de situaciones. El ciclo de sueño-vigilia, la atención, el aprendizaje y el sueño REM. Además, pues de la memoria que ya sabemos. Bueno, esto de la incidencia de la acetilcolina disminuida en el delirium ha sido demostrada en experimentación animal y en modelos clínicos. Entonces, se ha señalado daños en el sistema colinérgico central, en los modelos de encefalopatía y delirium, de hipoxia, tomamos el primero, deficiencia de tiamina, envenenamiento por nitrito, por monóxido de carbono, daño hepático e hipoglicemia. Entonces, estos que la deficiencia de timina, la hipoxia, la hipoglicemia, que son alteraciones metabólicas, pues reducen la acetilcolina porque hay un defecto en la vía del ácido cítrico, ¿no? El ácido cítrico provee el acetil-CoA, que va a ser precursor de su síntesis. Entonces, de aquí nace la importancia de tener mucho cuidado en la clínica con los fármacos de actividad anticolinérgica y las toxinas de actividad anticolinérgica que pueden ser presentadoras de síntomas de delirio. Entonces, ya, bueno, digamos que los más utilizados y los que tienen acción sobre el receptor de la acetilcolina, la atropina, y también encontramos otros digamos, utilizados ampliamente como la furosemida, la warfarina, el anticoagulante, la ranitidina y la prednisolona. Listo, la segunda es la dopamina. Entonces, bueno, aquí atrásito les voy a mostrar la dopamina, que si bien está con una ganancia de función en todas las presentaciones de delirio. Entonces, la dopamina interviene en el mantenimiento de la atención, en el aprendizaje, en el sistema de recompensa, en el control de movimientos, bueno, en muchas otras funciones. Y ya cumple un papel determinante en el delirium junto a la acetilcolina, ya que estos tienen actividad sinérgica, ¿no? Entonces, para que la dopamina se vea aumentada en la presentación del delirium, lo hace por distintos mecanismos, que pues todos terminan en un aumento. Entonces, el primero es como normalmente un aumento en la producción, un aumento en la liberación,
y un daño en la recaptación normal de la dopamina. Entonces, eso lo voy a explicar ahora. En situaciones de estrés, entonces ya conocemos toda la vida de los glucocorticoides, que va a terminar en una entrada de calcio a las células, ¿sí? Entonces entra calcio a la neurona presináptica y va a activar, entre todas las cosas que activa el calcio, va a activar la enzima tirosina hidroxilasa, que la tenemos por acá. Entonces la hormona tirosina hidroxilasa va a convertir la tirosina aquí arriba, acá, en dopa, que es un precursor de dopamina, ¿no? Entonces esta es una vía por la cual se aumenta la producción de dopamina. Además de esto, o sea, además de que se ve aumentada directamente la producción de dopamina, vemos que este sistema va a desacoplar la fosforilación oxidativa normal de las neuronas, pues de las mitocondrias de las neuronas, lo que disminuye la producción de ATP. Y al verse disminuido el ATP, hay un aumento de metabolitos tóxicos de la dopamina. Y estos metabolitos tóxicos de la dopamina van a bloquear la catecol o metiltransferasa dependiente de oxígeno, que es uno de los principales entes que degradan la dopamina extracelularmente, ¿sí? Junto a esta otra enzima. Entonces, vamos a tener un aumento en la producción de dopamina y aparte un daño en su recaptación, porque esta, que es la que principalmente la degrada, pues se va a ver bloqueada por el mismo aumento. ¿Sí? Es un ciclo que va a asegurar un suministro de dopamina altísimo, altísimo en los espacios sinápticos. Y ya. Entonces, bueno, en este punto, para ligar estas dos, la acetilcolina y la dopamina, tiene lugar el receptor D2. Entonces, la dopamina tiene distintos receptores, dentro de ellos está el receptor D2. Cuando este está estimulado, pues por la presencia de dopamina, va a concluir en una disminución de la liberación de acetilcolina. Entonces, eso sería un cuadro clínico de delirio. Cuando se es suministrado neurolépticos como tratamiento, pues se van a ver bloqueados los receptores D2, los receptores dopaminérgicos. Y al verse estos bloqueados, pues va a disminuir la concentración de dopamina y va a aumentar la de acetilcolina, y eso es como llegan a un equilibrio normal, digamos. Entonces, esto es lo que explica como el porqué del tratamiento farmacológico en el delirio. Listo, ya atrás vamos a volvernos. Esas son las dos más importantes, pero tenemos la serotonina acá. La serotonina se ve tanto aumentada como disminuida en presentación del delirio, depende pues la etiología de esta. Entonces vamos a ver niveles incrementados en los cuadros infecciosos, en síndrome serotoninérgico, claro, y encefalopatía hepática, que está por acá. Y lo vamos a ver disminuido en deprivación del alcohol, que es muy importante, o tras una intervención quirúrgica. Luego tenemos la histamina, acá. También va a presentar excesos o déficit, depende la etiología y el suministro de fármacos bloqueadores de receptores anticolinérgicos que pueden hacer la presentación de un cuadro de delirio. Y por último, el GABA, acá. Entonces, GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, es importante porque el receptor de GABA pues tiene un sitio de unión al GABA claramente y otros dos sitios de unión. El primero para barbitúricos y el otro para benzodiazepinas. Entonces, el suministro de fármacos, de estos fármacos que les dije anteriormente, pues pueden potenciar el efecto del GABA y generar un cuadro de delirio, pero a su vez en personas farmacodependientes, digamos, adictos,
la deprivación de estos fármacos podría resultar también en un cuadro de delirium por abstinencia. Entonces es de importante cuidado. Listo, esa es la parte de la fisiopatología. Ahora vamos con la parte de la etiología. Bueno, esto digamos que lo va a desarrollar más adelante mi compañera, pero es importantísimo entender que los cuadros de delirium de síndrome confusional agudo no terminan de una sola etiología, sino es un conjunto de muchísimas condiciones, pero según la etiología por la cual esté presentando esto el paciente, pues va a cambiar la gravedad y el pronóstico de esta condición, ¿no? Entonces los que tenemos aquí importantes, las características demográficas, como ya les dije, pacientes adultos mayores, más de 65 70 años, también se presenta sobre todo en varones. Fármacos, los fármacos que ya nombré, que ya va a nombrar mi compañera también, sobre todo en pacientes polimedicados. El estado cognitivo, que muestra un deterioro notable, haber tenido una historia previa de delirium, bueno, todo esto de la deprivación, estado confusional, comorbilidades, que es lo más esperado en un paciente de esa edad, trastornos de la ingesta por los desequilibrios electrolíticos. Y los factores desencadenantes, que vienen siendo casi lo mismo. Es muy importante señalar los factores ambientales en cuanto a que esta en parte es un síndrome que podemos evitar. Listo. Bueno, a mí me pareció que este apartado es súper importante. Textualmente debemos de recordar, con base a lo que explicó Dana en la fisiopatología, se puede concluir en esto, y es el delirio puede considerarse como una prueba de estrés para el cerebro en la que la exposición a factores desencadenantes conocidos como la infección sistémica y los fármacos nocivos pueden descubrir una reserva cerebral reducida y anuncian una enfermedad grave subyacente potencialmente tratable. Es decir, todas estas partes de la etiología que ya mencionaron y que se dan en una persona susceptible, es decir, una persona que de base tiene algo, que de base puede llegar a tener cierta deficiencia cognitiva, que hay una disminución en la reserva cognitiva, que ya explicamos qué significa la reserva cognitiva. Digamos que una persona que tiene esta deficiencia, todo este tipo de etiologías, cuando se presentan, hacen en su conjunto un factor de riesgo, una confluencia de varias etiologías que llevan a que se presente el cuadro. Es decir, una persona sana, una persona joven, una persona, no sé, un adulto, sí, no adulto mayor, no de tercera edad, que le hagan una cirugía, lo más probable es que no vaya a desarrollar un delirio. Ahora bien, incluso una persona que puede ser de tercera edad, digamos, y puede llegar a presentar varios de esos factores, no uno solo, que en apariencia podríamos creer que son razones mínimas. Por ejemplo, no sé, la privación sensoperceptiva que hablaba, que mencionó como por encima Dana, que ahorita voy a trabajar más tarde, es una razón que aparentemente es pequeña, sin embargo, que en su conjunto con otras varias causas es algo plurietiológico en su conjunto. Y ahora sobre alguien susceptible, es decir, alguien que de por sí la función cognitiva tiene cierto compromiso de que ya hay cierto algo de base, como los adultos mayores, o alguien que tiene demencia, es algo que le va a ayudar a que lo genere. Es decir, concluimos que la demencia es un factor de riesgo para producir delirio, y del mismo modo el delirio es un factor de riesgo para que un paciente desarrolle la demencia. Es decir, el delirio viene siendo la antesala a que se presente la demencia en un paciente. Es decir, es muy importante que nosotros tratemos lo más rápido posible y que lo identifiquemos al delirio, para que podamos, digamos, que frenar este daño cerebral, este daño neurológico que puede ser reversible, pero una demora en el tratamiento, una demora en el diagnóstico, y en especial en el tratamiento de la etiología, que es lo más importante, puede ayudar a que se presente y que se desarrolle una demencia, o que simplemente, entre comillas, simplemente en el futuro
el paciente puede volver a presentar delirio, y de hecho es lo que uno ve que es lo más común. Los pacientes desarrollan varios delirios, varios cuadros a lo largo de su vida después del primero que pudieron haber presentado. Siguiente. Ahora, dentro de la clínica, entonces, respecto a la anamnesis, lo primero que debemos de identificar es que esto es una urgencia médica, es decir, debemos de prestarle la atención suficiente y reconocer que precisamente porque es una urgencia puede tener detrás una etiología que, como decía, aparentemente es algo sencillo, entre comillas. El hecho de no tratarla puede llegar a predisponer al paciente a desarrollar daños neurológicos irreversibles. Segundo punto, respecto a la entrevista del paciente, entonces, esto no se da, es decir, no es lo más común que un paciente esté tan hiperactivo, ya hablando como más, hablando en esta parte de la derecha de la diapositiva respecto a las presentaciones que pueden ser hiperactivo o hipoactivo, que más tarde voy a trabajar y les vamos a ilustrar con unos videos. La parte más común no es la del hiperactivo, definitivamente la presentación más común es el hipoactivo. Sin embargo, el paciente puede tener una misma presentación mixta, es decir, puede presentar los dos en el mismo día. Ahora, en cuanto a la anamnesis al paciente, si se encuentra agitado en una fase hiperactiva, la entrevista tiene que hacerse respecto a lo que conocemos dentro de lo que a uno le enseñan, lo básico de psiquiatría es que la entrevista se realiza respecto al paciente violento. Entonces, ¿qué medidas se toman? Digamos, no llega uno a profundizar tanto en esto para no ponernos a divagar, pero se conoce que no se les da la espalda, no se les hace caso a las provocaciones, sí, eso de no discutir con el paciente es súper importante. Y aproximadamente, listo, aproximación, ahorita les hacemos en el video. Es muy importante garantizar la seguridad. Yo creo que esto se explica en la entrevista al paciente violento. La idea es garantizar la seguridad tanto del paciente como de sus familiares y allegados y pues de uno y del demás personal médico o de enfermería. La anamnesis debe hacerse ágil, con preguntas preferiblemente cerradas y fáciles. Una pregunta cerrada es una pregunta que tiene, digamos, dos opciones de respuesta, una pregunta que es fácil. No es una pregunta que tú le digas qué sientes ahora o qué te duele, qué te molesta. Son preguntas muy abiertas. Es preferible hacerles preguntas cerradas y debido a su situación, a la del paciente, a su estado, que ahorita voy a explicar un poco más, es algo que nos va a obligar a tener que repetirle las preguntas o a tratar de reformularlas o va a haber casos en los que simplemente la anamnesis con el paciente no va a tener mucha información. Entonces, lo ideal es hacer las preguntas a los familiares, a los allegados o a la enfermera que le esté acompañando. La anamnesis, su objetivo principal es tratar de encontrar la causa del delirio, es decir, tratar de encontrar la causa que esté llevando a que la persona desarrolle el delirio. La anamnesis no es tratar principalmente diagnosticar el delirio, sino diagnosticar qué es lo que causa ese delirio. Entonces, más tarde en examen físico también vamos a concluir con esto, con unas escalas clínicas. Sigue, por favor. Listo. Dentro de las escalas estaba la del DSM, es como de las más usadas. Sin embargo, existen otras. Está el Mini-Mental, está el CAM y más adelante se los voy a explicar. Ahora, respecto a las características propias del delirio, ¿qué lo definen? Una hipoprosexia. ¿Qué es hipoprosexia? Rápidamente lo defino. Es una dificultad para mantener la atención. Entonces, como decía, ahora a veces donde que nos toque repetirle las preguntas al paciente, puede notarse incluso confuso y va a tener una dificultad para comprender lo que le estamos diciendo. Entonces, como este paciente no puede fijar su atención y como les decía, la dificultad para fijar la atención
es parte de este síntoma cardinal que la diferencia digamos, de otras patologías, de sus diagnósticos diferenciales, esta imposibilidad de fijar la atención o dificultad para fijarla se va a traducir en que se altera la memoria, se desorganiza el lenguaje o puede haber una desorientación. Entonces, ¿en qué esferas se presenta? Primero que todo, se va a desorientar a nivel de tiempo. Segundo, podría presentarse a nivel de espacio. Y tercero y por último, es a nivel de persona. Es lo último que podría llegar a presentarse. Entonces, la persona puede llegar a confundir respecto al espacio, confundir el lugar de, por ejemplo, el cuarto del hospital, llegar a confundirlo con el cuarto de su casa, con estar en otro espacio, confunden a sus familiares, no saben qué fecha es, no saben por qué están donde están. Esta desorientación respecto al tiempo, digamos que va de mano, es decir, es causa y efecto al tiempo de la disregulación del ritmo circadiano, que es otra de las hipótesis que podrían presentarse respecto a por qué se da el delirio, que es la disregulación del ritmo circadiano que se da en los pacientes. Ahora, tercero, está una alteración, bueno, me salté la sensoperceptiva, una alteración sensoperceptiva que los pacientes pueden llegar a percibir o a conocer, como a empezar a identificar estímulos que realmente no están existiendo y no se están dando. Entonces, eso se traduce en alucinaciones o ilusiones. Ahora, la foto esta de la rana, de las alucinaciones, y esta no es lo más común. El hecho de que un paciente presente alucinaciones en un delirio, generalmente es en la fase hiperactiva, no es lo más común. Es más común la fase de presentar ilusiones. ¿Qué diferencia una ilusión de una alucinación? Rápidamente, pues una ilusión es malinterpretar una señal o un estímulo que se le está dando, a diferencia de una alucinación que sin estímulo, sin nada aparente ambiental o a su alrededor, ellos perciben cosas que no existen. Eso por parte de las alucinaciones. ¿Qué alucinaciones pueden tener? Generalmente son visuales auditivas, eso lo diferencia, digamos, de la psicosis. Ahora, respecto a la alteración de la función cortical, se puede dar en la forma de anomia, apraxia, las afasias, agrafia y acalculia. Ahora, no sé si sea necesario que la explique, lo de la anomia, apraxia y demás. Digamos que rápidamente la anomia es que se les olvida el nombre de las cosas, no reconocen qué nombre tiene el objeto del frente. Apraxia es que les puedes mandar a hacer un movimiento y no logran hacerlo. No hacen el movimiento pese a querer hacerlo, ¿no? Agrafia, pierden la capacidad de expresarse en escritura, y la calculia es esa disminución en la capacidad de calcular o de hacer ejercicios, digamos, matemáticos. Ahora, ¿qué otro criterio y qué lo ayuda a diagnosticar e identificar? Es que tiene un curso rápido y es fluctuante, es decir, se desarrolla en horas o días y a lo largo del día fluctúa. Puede tener momentos en los que no tiene mayor sintomatología, no tiene mayores signos, o puede que pase de hiperactivo a hipoactivo, eso en un mismo día. Se dice que en la noche es peor y se explica en la deprivación sensorial, como les decíamos, que pasa parte de su etiología, en la noche precisamente porque no hay luces, no hay el mayor estímulo pues, sensorial, los pacientes pueden llegar a malinterpretar en este ámbito sensoperceptivo. Por eso, dentro del manejo, pues esto es importante. Más adelante les comento sobre el manejo. Y es que de noche, lo ideal es, si bien es cierto, quitar las fuentes luminosas, porque ayuda esto a regular el ciclo circadiano, sí podría ponerse una fuente de luz muy mínima para que el paciente, pues, por lo menos pueda ubicarse, pueda saber dónde está, o que su acompañante, son pacientes que siempre deben estar acompañados, el acompañante pues vea si está dormido, qué está haciendo y demás. Ahora, ¿qué son los pródromos? Entonces, algo que te dice que se va a presentar próximamente el cuadro o el episodio es que los pacientes encuentran irritabilidad,
pueden tener ansiedad, trastornos del sueño o se pueden encontrar intranquilos o inquietos. Siguiente. Este es un video de una simulación de cómo sería, cómo sentiría un paciente los síntomas del delirio, pero hay que enfatizar de que esta parte de las alucinaciones, que ahorita van a ver, no es lo más común, definitivamente. Hi, Gord. It's Donna. I'm your nurse today. Do you remember me? I've been looking after you all morning. The most important thing a nurse needs to do when she's calming a delusional patient is to be reassuring and calming. How are you feeling? Not so good? Take a minute. Wake To up. provide a restful environment with a minimal of distractions. It's lunchtime, and we're going to have something to eat. The person might need to be fed because for the time being they've forgotten how to do that. We're going to sit you up on the side of the bed. And most of all, don't argue with their delusions. If they think there's a snake on the foot of the bed, all they really need to know is that you're going to keep them safe. Listo. Listo, como ven, el paciente, hay que destacar mucho de ese video, es por ejemplo, el paciente no puede fijar la atención y por ejemplo, tú puedes estar estimulándole con dos distintos fuentes, digamos, de llamarle la atención y una puede ser más grande que la otra, pero se centran a veces en lo más pequeño, es decir, no hay necesidad de que se les distraiga la atención con algo grande, realmente puede ser por algo muy pequeño, se distraen, no pueden fijarla. Esto se llamaría apraxia, pero entonces también lo que se presenta y les expliqué es la hipoprosexia, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto a la exploración física, entonces podemos ver dos ámbitos. En cuanto a la exploración general, lo que vamos a tratar de buscar son signos, por ejemplo, esto de la fiebre, de la deshidratación. La fiebre, en cuanto a querer mirar el paciente si tiene un signo de infección, ¿no? Que es una de los, digamos que de las etiologías más comunes. La deshidratación, entonces, si tiene la piel deshidratada, la piel seca, las mucosas, respecto a los signos meningios, si tiene rigidez nucal, etcétera. Todo ese tipo de signos que nos pueden decir y nos pueden ayudar a aproximar cuál es la etiología que está ayudando a que se produzca el delirio. En pacientes que no son de tercera edad, podemos ver, por ejemplo, en el antebrazo si hay signos o hay marcas de que es una persona que consume drogas intravenosas y que está en una abstinencia o todo ese tipo de cosas, es importante averiguarlas. Ahora, en cuanto a lo mental, entonces, podemos ver que la atención, podemos, digamos que, evaluarla pidiéndole al paciente que cuente o recite, por ejemplo, el calendario al revés. Entonces, le dices que diga el calendario y te pueden responder como diciembre, noviembre y luego marzo y luego salta un tema pues, nada que ver o puedes simplemente no responder, se distraen. En cuanto a la orientación, el espacio, la fecha, hay que preguntárselas. En cuanto a la memoria, los datos personales, si se acuerdan de su lugar de residencia, su número, cosas que son suyas, o pueden definir palabras que son comunes. Ahora, todo esto para mirar qué tanto disminuye o se está alterada la conciencia. Lo que les mencionaba, el Mini-Mental, el CAM y el DSM. Entonces, el DSM realmente, palabras más, palabras menos, dicen lo mismo que el CAM. Sin embargo, en su criterio de, ahí es donde entra, nos pide que la alteración del delirio se justifique en una afección médica, una intoxicación o una abstinencia por una sustancia. Esto para poder diagnosticar qué es delirio y no otra cosa. En el siguiente, que es el del CAM, pásalo por favor. Eso. En el del CAM, entonces nos puede ayudar teniendo estos criterios. El primero y el segundo son los que más va a tratar de, o sea, los que necesariamente se presentan, y el tercero y cuarto, digamos, es uno de los dos. Ahora, en el primero es esta déficit
de, bueno, eso sería el segundo, el déficit de atención. El primero, digamos que el inicio que se da muy rápidamente, a diferencia de la demencia, que es gradual, y la evolución fluctúa, no es como un mismo estado, una misma sintomatología durante todo el día, no, suele variar. Entonces, hay preguntas que nos pueden ayudar, como ¿hay indicios de un cambio agudo en el estado mental respecto al estado basal del paciente? Estas preguntas se pueden realizar al acompañante, porque es posible que el paciente, en especial si es de tercera edad, eh, puede que se le dificulte o se le imposibilite respondernos. Ahora, en la segunda característica patognomónica, síntoma cardinal, les decía, es el paciente tiene dificultad para enfocar su atención. Si no, en caso de respuesta positiva, esto nos ayuda al diagnóstico. En cuanto al tercero y el cuarto, entonces lo que les decía del pensamiento desorganizado puede llegar a tener dentro, digamos, de la anamnesis podemos notar que su respuesta es incoherente o tienen una conversación inconexa o irrelevante. Esto nos ayuda, digamos, al diagnóstico o el hecho de que la conciencia se encuentra alterada, sea cuantitativamente o cualitativamente. ¿Sigue, por favor? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿con qué se puede confundir? Entonces, con el delirio se puede confundir con demencia, psicosis o depresión. Entonces, ¿qué es la diferencia, digamos, de la demencia? Es que el inicio es súbito. El curso, a diferencia tanto de la demencia como de la psicosis, es fluctuante. Lo que les contaba, hay exacerbaciones nocturnas. La conciencia se encuentra disminuida a diferencia de la demencia y la psicosis. La atención está afectada globalmente, les contaba, ese es el síntoma cardinal. La cognición alterada globalmente, a diferencia también de la psicosis. Las alucinaciones, aquí dice que son frecuentes, pero lo que se ve y lo que uno averigua realmente no es tan frecuente. Sin embargo, cuando se presenta, son más visuales, como les decía, a diferencia de la psicosis, que son más auditivas. Los delirios se pueden dar, en la demencia están ausentes. La orientación está disminuida, en la psicosis sí se mantiene. La actividad psicomotriz es parte de este síntoma, de estos signos que uno ve, más bien, y que te pueden ayudar al diagnóstico de si es hiperactiva o es hipoactiva. ¿Sigue? Ahora, ¿qué exámenes complementarios podemos realizar o que nos pueden, digamos, estos paraclínicos que nos ayudan a encontrar la etiología? Está el hemograma, la coagulación, la bioquímica, incluyendo los electrolitos, la función renal, la hepática, la gasometría de la orina, digamos, para encontrar la etiología, un electrocardiograma o una radiografía de tórax en caso de síntomas respiratorios para ver si hay una infección, si hay algo. Es importante para encontrar si hay hipoglucemia, si hay deshidratación, si hay, digamos, la hiponatremia, todo este desequilibrio hidroeléctrico, la hipoglucemia, que es otra de las etiologías. Todo esto o la infección nos ayuda al diagnóstico etiológico. ¿Sigue? Ahora, esta es una presentación de un paciente que tiene delirium hiperactivo. Noten cómo se encuentra agitado. Miren el video y luego lo discutimos. This short video will explain clinical assessment of delirium using... Eran Ese es 1.68, ¿no? hipoactivo. Hiperactivo primero, espera. Sí. Se corrió. Ese es hiperactivo. Ujú. Get me out of here. Mr. Williams. Mr. Williams. Yeah, what? Mr. Williams, what's going on? I want to get out of here. I want to get out of here. Mr. Williams. You're keeping me. I don't want to stay here. Mr. Williams, I'm the nurse practitioner.
Barb, remember me from yesterday? No, I don't. You're in the hospital. You're in the hospital. Get me out of here. Let me get your glasses for you. Delirium is a sudden onset of confusion that can happen when... Ya. Bueno, como vieron, el paciente se encontraba muy alerta, se encontraba súper agitado. Y respecto a las alucinaciones que les decía, es más común en el hiperactivo que en el hipoactivo que puedan llegar a presentarlas. La mayoría de veces se presenta como por síndromes de abstinencia o estos estados más alterados. Ahora, en el electroencefalograma, que es otra ayuda que nos puede servir para el diagnóstico, realmente es más, o sea, no la usamos tanto para el diagnóstico, pero puede presentarse de que el metabolismo cerebral se encuentra elevado a normal y ya dentro del electroencefalograma los resultados se va a ver una actividad cerebral que está un poco más rápida. Ahora, ¿por qué se ve esto en el electroencefalograma? Es porque el delirium es una afectación difusa de la actividad y del funcionamiento neurológico central. No es algo localizado, no es algo focal. Por eso es que podemos, digamos, llegar a plasmarla. Ahora, en el hipoactivo, van a ver que el paciente está más letárgico, está más somnoliento. Mr. Smith, my name's Dr. Taylor. How are you today? All right. We were just in the hospital today, Mr. Smith, because you've been a bit poorly. Hospital? This hospital? Yeah. Oh, right. What day is it? What day is it? This is Wednesday today. Right. Okay. Ouch. Mr. Smith, I'd like to ask you to do something. Right. I'd like you to say the months backwards. So starting in December, and then say the months backwards. Right. December. November. And then Y ahí se distrae de los meses. sure. Inattention is being easily distractible or having difficulty keeping track of what's said. This can be tested both by observation and by specific methods, for example, asking the patient to count through the months backwards, as shown. Mr. Smith, can you tell me how you got to hospital today? The doctor was in my house. And he's gonna take the cats. And the cats for her. Okay. I just don't. My daughter's got 3 cats. Disorganised thinking can be seen in delirium. For example, rambling, incoherent conversation, an unclear or illogical flow of ideas. It's unpredictable, switching from subject to subject. I don't know what's going to happen. Oh no, Pops, it's okay. What's that? It's okay. What's No, that? no, 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 it's okay. No, 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 no. It's okay. Ahora, se puede ver cómo el paciente se altera, es decir, pasa de un estado hipoactivo a uno hiperactivo, ¿no? Como les decía, la presentación generalmente también se presenta mixta, ¿no? Something fell. Listo. Siguiente. Ahora, como dato curioso, no sé si han escuchado de la cerveza esta delirium tremens. Pues el delirium tremens realmente lo que significa es una patología médica y es esta variante del delirio, es una variante hiperactiva y se da por la abstinencia grave del alcohol. Ahora, ¿qué síntomas puede presentar el paciente? Los mismos del delirium hiperactivo, está agitado, súper alerta y, como les decía, pueden presentar alucinaciones. Ahora, tremens, pues
de la misma palabra viene, hay una presencia de temblores. ¿Qué ha pasado? Pues el creador de esta cerveza se dice que él al tomar una vez, digamos que pudo llegar a desarrollar las alucinaciones y dentro de las alucinaciones vio este elefante rosado. Entonces llamó la cerveza de esta forma y coincide que, curiosamente, el delirium tremens como patología se debe a la abstinencia de alcohol. Dicen que por la cantidad de concentración de alcohol en la cerveza. Ahora, el manejo puede ser ambiental o puede ser farmacológico. Generalmente es ambiental y consta de, primero que todo, pues explicar al paciente que se encuentra confundido a causa de una enfermedad o de algo de base que se lo está produciendo, es decir, tratar de calmarlo, tratar de explicarle su propia situación. Hay que recordar el nombre de los cuidadores. El uso de calendarios y relojes o radio es súper importante para esta orientación de tiempo. Un televisor prendido, digamos, eso pasa y les puede ser muy de ayuda un televisor prendido, que suelen decir la hora, a veces las noticias que hay afuera, qué está pasando en el mundo exterior y los ayuda a más o menos ver esa diferencia entre lo que está ahorita, yo estoy presente en este cuarto y afuera en el mundo exterior del hospital. Pasa mucho que el delirium tremens, el delirium en general, se da por una deprivación sensoperceptiva también y por este desorden de un paciente se encuentra mucho tiempo en un hospital, se encuentra con las luces apagadas, se encuentra o con siempre una fuente luminosa prendida día y noche, se les confunde qué es de día, qué es de noche, los pasan de un lugar a otro, todo esto les puede ayudar o que se presente o que se empeore el cuadro. Ahora, se vuelve a repetir en esto de los cambios de médico, enfermera o espacio, se debe de evitar. La restricción mecánica también se debe de evitar. Precisamente por eso se explica la presentación de lo postoperatorios, pues porque los pacientes están más inmovilizados, en especial de cadera. Explica eso un poco el hecho de que se les pueda presentar el delirium o se les agrave o simplemente se prolongue, ¿no? Ahora, el sueño nocturno, en lo posible, debe de tratar de no interrumpirse. Es una de las razones por las que se dice que se llega a presentar el delirio. ¿Qué actividades terapéuticas hay? Entonces, la estimulación cognitiva es importante, ponerle juegos de mesa, sopas de letras, dependiendo del gusto del paciente y que expresa él a la enfermera o a uno o a sus familiares que le es cómodo, le ayuda. La movilización temprana, entonces, en especial postoperatorio, los pacientes ayudarles con los ejercicios o a darles una asistencia para que puedan caminar en caso de los pacientes que tienen discapacidad visual o auditiva. Es importante adaptar el lugar y darles, pues, suministrarles sus equipos para oír o para ver. La nutrición y la represión de volumen promueve, pues, la alimentación equilibrada y prevención de la deshidratación. Les decía, esto es una etiología que puede ayudar a que se presente el cuadro. El numeral 11 es un resumen, diría yo, una síntesis de todo lo que hemos hablado respecto a las medidas ambientales. Es importante un cuidado geriátrico interdisciplinario. Ahora, en cuanto a lo farmacológico, ¿qué es lo que se puede llegar a usar? Entonces, antipsicóticos, como el haloperidol, la risperidona o la olanzapina. Ahora, la olanzapina se puede usar en pacientes con alguna neoplasia, precisamente porque les ayuda a incrementar el apetito, ¿no? Entonces es bueno porque les influye en ese estado de ánimo y en el incremento de peso. Se dice, varios estudios los pueden llegar a revisar en la bibliografía respecto a la fisiopatología y respecto a uno de los artículos que habla qué incidencia hay respecto a el uso de melatonina. Entonces es súper importante que se dice y está la evidencia de que un uso incluso profiláctico puede ayudar a que se dé una menor incidencia en el cuadro. ¿Qué agonistas se usan? La clonidina o la dexmedetomidina. Dicen que
ayuda a que se disminuya este eje hipotálamo hipoficiario adrenal, porque se encuentra hiperactivo y porque genera la sobreestimulación con glucocorticoides. Se podría usar estos agonistas y que ayuden a disminuir este eje. Ahora, se pueden mencionar incluso las estatinas, el uso de estatinas, y los estudios muestran que la incidencia, de hecho, de delirio en los pacientes que previamente a sus cirugías les dieron estatinas, tuvieron una incidencia de 46% menor que los pacientes que fueron manejados pues simplemente con placebo, ¿no? Porque esto se explica en las propiedades antiinflamatorias. Ya dijimos que la inflamación, toda esta cascada de citoquinas ayuda a la presentación del delirio a nivel del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los sedantes, sí, realmente también se ve cómo es que aumenta la incidencia del delirio. Las benzodiazepinas puede ser paradójico, pero realmente, o sea, las benzodiazepinas pueden llegar incluso a producir el delirium. Sin embargo, es solo en algunos casos, como el tratamiento de delirium tremens, el que les mencionaba de la abstinencia de alcohol, se puede llegar a usar diazepam, por ejemplo. ¿Sigue? Ahora, en cuanto a los mensajes para llevar, ya para finalizar, el delirio es una urgencia médica, como les decía, y ¿qué debemos sospechar? Pues todo paciente hospitalizado que se presente súbitamente alteraciones psiquiátricas tiene el cuadro y lo está presentando hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a la etiología, Sí, como les decía también mi compañera, hay que el tratamiento darse también enfocado a la etiología porque según esta va a ser la gravedad de la condición del paciente. Entonces, en cuanto en menor tiempo se trate, pues va a tener un pronóstico mejor y que la anamnesis debe hacer hincapié en los antecedentes. Claro, esa es la parte más importante para abordar este síndrome. Cronicidad, fluctuación, evolución, fármacos y tóxicos. Lo que les recordaba Salam de la fluctuación en cuanto al diagnóstico diferencial, la cronicidad, la presentación a lo largo del día y que el manejo y el control sean principalmente ambientales. Dada también su presentación, yo quiero resaltar mucho esto de que el delirium es en una gran medida prevenible por el trato también que se le está dando pues, a nuestros abuelitos. sí, es importante esto, pues, bueno, como dice el último apartado, de la calidad de vida del paciente se ve muy afectada, y no solo al paciente, ¿no? Es a los allegados, ver que sus familiares están sufriendo, que no los reconocen, ¿no? De que tu propio familiar, digamos, no reconoce quién eres, y esto lleva a que esta entidad, como en la psiquiatría se ve como trastorno mental orgánico, pero la variante aguda, la crónica vendría siendo la demencia, la entidad es algo infradiagnosticado, ¿no? Posiblemente también infravalorada, y precisamente porque es algo infravalorado, muestra y se ve, de hecho, cuando uno lo trata de investigar, el estudio que hay realmente no es tan profundo, y lo importante sería, pues, tratar de cambiar esa realidad, ¿no? Ya eso por finalizar, ya la bibliografía. Es un poquito extensa. Esta guía que hay en el apartado 18 es súper importante, ¿no? Sí, es súper importante. Digamos que fue muy útil a nivel clínico, fue súper útil. Ayudó mucho en la parte clínica respecto a la fisiopatología. También está el apartado, creo que 14, si no estoy mal. Y los de acá. Sí, ahí les queda a ustedes, como por si quieren revisar en el futuro. Y ya, eso es todo. No sé si tengan preguntas. Creo que Karen quería hacer un comentario. Hola niñas, buenas tardes. Quería felicitarlas. La verdad me pareció una muy buena revisión
Me gustó mucho que hayan explicado tan a profundidad la fisiopatología del delirio. Eh, Me dijeron que estuvieron muy comprometidas con la revisión y la verdad es que se nota que fue una revisión bastante buena, bastante extensa y sobre todo con utilidad clínica. Creo que la más importante de resaltar es lo que ustedes dicen respecto sobre todo al manejado de nuestros pacientes adultos. Recordar siempre que se deben manejar con integralidad, pues que una adecuada vigilancia de ellos y estar pendientes de cómo van evolucionando sus hospitalizaciones, pues nos permiten como disminuir las consecuencias a largo plazo si no se instaura un tratamiento adecuado. Entonces las felicito, de verdad me pareció una revisión muy buena, sobre todo para ambas que tal vez no han tenido contacto con pacientes psiquiátricos. Yo le decía a Carlos, que fue el compañero de décimo que las asesoró un poquito para la charla, que a pesar de que el delirium pues no es una entidad a la que le demos mucha importancia, ni clínica ni semiológicamente, la verdad es que es muy frecuente en la práctica clínica. Entonces la verdad creo que tanto para ustedes como para las personas que de pronto asistieron y que aprendieron algo les va a servir mucho en el futuro, porque realmente sí tenemos que ser un poco más conscientes de esto. Y también me gustó mucho que al final hayan hablado del delirium tremens, porque finalmente es algo que llega a urgencias y le va a llegar a uno como médico general. Entonces, pues todo esto se trata de práctica y lo bueno es que cuando ustedes ya estén en el ámbito hospitalario de sus rotaciones, pues van a tener un poco más claro esto y lo van a sospechar y se van a dar cuenta de que es súper frecuente y ya van a tener como unas herramientas de manejo para enfocar a estos pacientes. Entonces, la verdad, las felicito mucho, mucho. Me gustó muchísimo la presentación. Mil felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por asistir. Pues nada, compañeras, en serio, hicieron muy buena área de investigación, las felicito. Especialmente pues también para Dana, que está en su primera charla dentro del grupo. También Sara, excelente trabajo, en serio que me gustó mucho la investigación que hicieron. Y pues nada, también muchas gracias a todos nuestros asistentes. Espero que como yo todos hayamos aprendido algo en esta hora. Y pues nada, de nuevo la invitación a que nos sigan en redes sociales. Esta charla también la vamos a subir a YouTube para cuando la necesiten, van a poder verla otra vez. Y pues nada, también estamos en Instagram y Facebook. Para los interesados que están en medicina de la Universidad Nacional, interesados en hacer parte del grupo, les pueden escribir a cualquiera de nosotros y siempre estamos muy felices de tener nuevos miembros y explicarles cómo todas las actividades que venimos a trabajar. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Gracias.